Mi hermano se alejó de toda la familia por una mujer que lo manipuló y lo convenció de que éramos tóxicos. Cuando quiso volver porque mamá estaba enferma, ya era demasiado tarde. Todo empezó con una llamada. Era un domingo por la tarde, hacía un calor de mierda. Yo estaba tirado en el sofá, viendo cualquier cosa en la tele, cuando mi mamá me llama llorando. Me dice que mi hermano, que se había ido a vivir con su nueva novia hacía unos meses, la había insultado por mensaje y que no sabía por qué. Pensé que era una discusión estúpida, algo que se arreglaría, pero cuando me mandó las capturas, me quedé frío. Él le decía cosas como vos nunca me quisiste, siempre preferiste a él, refiriéndose a mí, y otras cosas más fuertes, que ella era una carga, que se metía en su vida, que por su culpa no había podido ser feliz antes. Todo esto, de la nada. Días antes, habíamos estado todos comiendo juntos en su casa, con la novia incluida. No había pasado nada raro, o al menos eso creí. De hecho, parecía que se llevaba bien con mamá. Y ahora esto. Me costó dormir esa noche. Al día siguiente, lo llamé. No atendió. Le mandé un audio largo, intentando entender qué carajo pasaba. Me respondió horas después con un mensaje de voz que escuché como 5 veces. Vos no sabes nada, no tenés idea de lo que viví. No te metas. Esto es entre ella y yo. Así no más. Ahí empezó a desarmarse todo. Pasaron unos días. Mamá se encerró en su cuarto. Mi papá, que ya estaba medio alejado de la familia desde hacía años, no se metió. Como siempre, yo empecé a sospechar que la novia tenía algo que ver. No porque quería armar una historia, sino porque desde que él empezó a salir con ella, se volvió otra persona. Más frío. Menos cercano. Cortante. Y eso que siempre fuimos bastante unidos. Compartimos cuarto hasta los 18. Sabía todo de él. Pero cuando ella apareció, él empezó a cambiar. Al principio pensé que era normal, una etapa. Pero no. Era algo más. Un día, por curiosidad, me metí a revisar sus redes. Vi que había eliminado un montón de fotos familiares. Ya no tenía ninguna con mamá, ni conmigo. Solo fotos con ella. Puras frases tipo, finalmente libre o, la familia no siempre es sangre. Frases que claramente no eran suyas, sino cosas que compartía ella. Me metí al perfil de ella. Todo público. Un posteo decía, las verdaderas madres son las que te aman sin querer controlarte. Comentario fijado. Te amo, mi amor. Gracias por liberarte. Ella, a la que apenas conocíamos, no era solo una relación. Era una especie de culto emocional. Ahí me di cuenta que mi hermano estaba completamente metido en algo raro. Y que esta mujer estaba usando esa cercanía que tenía con él para manipularlo contra nosotros. Al principio pensé que tal vez era por interés, por plata o por tener el control. Pero después entendí que era más retorcido. Ella no quería algo de él, quería tenerlo solo para ella. A gota de agua vio 2 semanas después. Mi vieja, todavía mal por lo que había pasado, trató de llamarlo para aclarar las cosas. Porque a pesar de todo lo que él le había dicho, ella seguía siendo su madre. Yo estaba ahí cuando lo intentó. Llamó desde el celular. Puso altavoz. Él atendió. Su voz sonaba, seca, como si estuviera hablando con una extraña. Lo primero que dijo fue, ¿qué querés? Mamá se quebró. Le dijo que lo amaba, que no entendía qué había hecho para que él le guardara tanto rencor. ¿Sabes lo que él respondió? Sos tóxica. Todo lo que haces es manipulación disfrazada de amor. No quiero saber nada más con vos. Y colgó. Yo me quería morir. La tuve que contener porque no podía ni respirar del llanto. Nunca vi a mi vieja así. Me quedé ahí sentado con ella por horas, en silencio, pensando, masticando bronca, porque no era solo él, era ella también. Esa mina le metió en la cabeza todas esas ideas. Tu familia te usa, tenés que poner límites, estás atrapado. Frases de autoayuda mal interpretadas que se mezclaban con cosas que él venía arrastrando desde chico y nunca dijo. Me hizo pensar que capaz si estaba acumulando resentimiento desde hace años y ahora, con esta mina, lo estaba escupiendo todo de una sola vez. Pero no fue solo eso. Empezó a cortar lazos con todo el mundo, no solo con mamá, con mis tíos, mis primos, amigos de toda la vida. De un día para el otro, bloqueó a todos, como si nunca hubieran existido. Y el problema es que no decía nada, no explicaba, solo desaparecía. Yo intenté hablar con él varias veces, cara a cara. Lo esperé en el trabajo. Una vez lo encontré saliendo de su edificio. Le hablé, le dije que no entendía qué estaba pasando, que lo quería. Que no podía borrar a tu vieja de un día para el otro por algo que ni siquiera podíamos discutir bien. Me miró fijo y me dijo, vos también sos parte del problema. Siempre te pusieron primero. Siempre fuiste el bueno. Yo fui el que tragó todo en silencio. Ahora se terminó. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Después de eso, empezaron los ataques pasivos, posteos indirectos en redes, comentarios en común con conocidos en los que nos dejaba mal parados,
como si nosotros hubiéramos sido una especie de secta familiar que lo oprimía. Todo eso mientras vivía con una mina que no trabaja, que tiene 3 hijos de distintas parejas y que cada 2 días subía historias llorando porque la gente la ataca o las suegras malas no entienden lo que es el amor verdadero. Era tan absurdo que parecía inventado. Pero la mierda real empezó cuando mamá se enfermó. Le encontraron algo en el estómago. Nada letal al principio, pero jodido. Tenía que hacerse estudios, tratamientos. Yo estuve con ella todo el tiempo, llevándola, pagándole cosas, haciéndole compañía. Y aunque sabía que mi hermano no quería saber nada, igual le mandé un mensaje contándole. Pensé que capaz eso le movía algo, que era su madre, que estaba enferma, que, por más bronca que tuviera, eso iba a romper el muro. Me clavó el visto. No respondió. A los 2 días, ella subió una historia abrazándolo, con vos hasta el final del mundo. Nadie nos va a separar. Y sí, ahí exploté. Le escribí. Largo, fui al hueso. Le dije que era un cobarde, que su madre estaba pasándola mal y que él estaba escondido en una realidad inventada por una mina que lo estaba usando, que no era un hijo, era un forro, que se acordara de todo lo que mamá hizo por él, que cuando no tenía laburo, cuando lo dejó la ex, cuando estuvo deprimido, ella lo bancó, lo mantuvo, le lavaba la ropa con 30 años encima, y ahora ni un puto mensaje le podía mandar. Me bloqueó. Después de ese bloqueo, fue como si ya no existiera, como si me hubiera muerto para él. Lo que más me jodía no era que me bloqueara a mí, era que, con eso, también estaba borrando a nuestra vieja. Porque ella seguía esperando. Me preguntaba todo el tiempo si lo había visto en línea, si sabía algo. A veces decía que soñaba con él. Otras veces hacía como que no le importaba. Pero yo la conozco. Se la pasaba mirando el celular, cada tanto chequeaba el WhatsApp aunque sabía que estaba bloqueada. Era patético. Doloroso. Yo me bancaba todo, pero verla a ella así me rompía. Un día, sin decirme nada, agarró el colectivo y fue hasta su casa. No me lo contó, lo supe después. La atendió la novia. Le dijo que él no estaba y que no quería verla. Que lo dejara vivir su vida, que estaban construyendo algo sin interferencias negativas. Mamá se fue llorando. Caminó 20 cuadras hasta una estación y me llamó desde ahí. Yo la fui a buscar y no dije nada. Porque si hablaba, iba a explotar. Me limité a abrazarla. Nunca pensé que un hermano podía hacer algo así. Y la bronca no paraba. Porque mientras nosotros lidiábamos con eso, ellos se hacían los espirituales. Fotos en la naturaleza, frases de perdón, publicaciones de soltar el pasado. Pero atrás de esa fachada se estaba gestando una venganza. No tengo pruebas claras, pero sé que fue él. De la nada, empezaron a circular cosas sobre mí en redes. Capturas de mensajes editados, acusaciones de que yo había sido violento, manipulador. Nada concreto, todo ambiguo, como para ensuciar. Al principio me reí. Pensé esto no va a escalar. Pero sí escaló. Gente que me conocía empezó a preguntar. Algunos se alejaron sin decir nada. Me quedé sin laburo freelance por un par de rumores. Y todo sin que nadie me confrontara directo. Me estaban destruyendo por la espalda. Entonces hablé con un amigo que tiene contactos. Me ayudó a rastrear el IP de algunas cuentas falsas. Todo llevaba al mismo lugar, la dirección donde vivía mi hermano. Ahí entendí que no era solo él. Era ella también. Era un trabajo en equipo. Me estaban hundiendo por haberles puesto un límite, por haber intentado proteger a mi vieja. Y mientras tanto, mamá empeoraba. El diagnóstico cambió. Era algo más serio de lo que pensaban. Yo me ocupaba de todo, pero había noches donde ya no me daba el cuerpo. Trabajaba de día, la cuidaba de noche. Estaba perdiendo peso, no dormía. Vivía al borde del colapso. Una madrugada, me desperté porque ella gritó del baño. Se había caído. Me levanté corriendo, la ayudé, y cuando la senté en la cama, me dijo, ¿por qué no vino él? Yo no quiero morirme sin verlo. Esa frase me mató. Estuve a punto de ir hasta su casa a los gritos, romperle la puerta a patadas y obligarlo a ver lo que estaba haciendo. Pero no lo hice, porque entendí que no iba a servir de nada. Él ya estaba perdido. No iba a reaccionar. Y yo no podía permitirme caer. Tenía que sostener esto solo. Pasaron las semanas. Mamá entró en tratamiento. Yo la llevaba en auto al hospital todos los días. A veces hablábamos. A veces no. Se había vuelto más silenciosa. Como resignada. En una de esas, me preguntó si yo creía que mi hermano iba a venir. Le dije que no contara con eso. Ella no dijo nada, solo miró por la ventana. Pero después, cuando llegamos, me agarró la mano y me dijo, gracias por no irte como él. Ahí entendí que todo lo que estaba aguantando valía la pena. Pero la historia todavía no había terminado. Mamá seguía empeorando. No al punto de estar desahuciada, pero sí lo suficiente como para dejar claro que no se trataba de unos meses y ya. Había días en que ni hablaba. Otros en que parecía que se le iba el alma en cámara lenta. Yo estaba al límite. De verdad. Me despertaba sintiéndome viejo, cansado,
con la espalda hecha mierda, con la cabeza cargada todo el día, y encima con todo lo que mi hermano estaba haciendo por detrás. Un día me llega un mensaje de una amiga de mamá. Una mujer que siempre fue cercana, como de la familia. Me dice que lo vio a mi hermano en el supermercado y que lo saludó. Él la ignoró. Dijo que ya no formaba parte de su círculo. Me lo contó entre indignada y confundida. Pero a mí ya no me sorprendía. Había cortado a todo el mundo. Estaba construyendo una burbuja con esa mina. Lo loco es que, según lo que le contaron a esta amiga, él le había dicho a gente en común que mamá lo había echado de la familia, que ella no lo apoyaba, que lo agredía. Lo estaba contando todo al revés. Me hervía la sangre. No era que no podía creerlo, porque ya nada me sorprendía. Pero igual me costaba digerir como alguien que durmió en la misma habitación que yo por más de 20 años, que comía los mismos fideos pegoteados que hacía mamá todos los domingos, ahora estaba diciendo que ella era una especie de bruja manipuladora. Y yo, el favorito que la ayudaba a controlar todo. Pero lo peor fue lo que pasó una semana después. Yo estaba trabajando en la computadora, mamá dormía, y me llega una notificación rara de una cuenta de Instagram que no conocía. Entro, y es un perfil nuevo, sin foto, sin seguidores. Un mensaje directo que decía, deja de hacerte la víctima. Te va a explotar en la cara toda la mierda que hiciste. Al principio pensé que era cualquier boludo anónimo, pero al revisar el perfil y buscar coincidencias de nombres de usuario que él usaba en otras redes, confirmé que era él. Otra cuenta más, escondido como siempre, no para hablar, no para arreglar, para amenazarme. Y eso cambió todo. Hasta ese punto yo había aguantado. Me había comido todo el dolor. Me había hecho cargo de mamá. Había tratado de ser el que sostenía, el que mediaba, el que no respondía con odio. Pero ese mensaje me sacó. Me acuerdo que me paré, tiré la silla para atrás, y me puse a gritar en el pasillo. Solo, de bronca, de impotencia. Me pegué 2 piñas en la pared. Me sangró un nudillo. Estaba agotado. Sentía que mi propia familia era una cárcel, y que el que estaba afuera nos seguía tirando piedras desde lejos. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que hicimos por él. En cómo mamá se endeudó por años para que él pudiera estudiar. En cómo, cuando su primera novia lo dejó por otro, ella se encerró con él 3 días seguidos para que no se hiciera mierda. En cómo yo mismo lo ayudé con plata cuando se quedó sin laburo. Y ahora estaba amenazando, mintiendo, manchándonos a todos para sostener una narrativa en la que él era el pobre tipo oprimido que por fin se liberó. Al día siguiente, hice algo que no pensé que iba a hacer nunca. Fui a verlo. No le avisé a mamá. Me subí al auto y manejé hasta su edificio. Toqué timbre. Nadie respondió. Esperé. Bajó un vecino, me colé. Subí. Golpeé la puerta fuerte. Me abrió ella. La mina. Me miró de arriba a abajo como si fuera basura. Le dije que necesitaba hablar con mi hermano. Ella sonrió, con esa sonrisa pasivo-agresiva que tienen los que se creen más evolucionados que vos, y dijo, él no quiere verte. Y yo tampoco. Ándate antes de que llame a la policía. La miré fijo. Le dije que todo lo que estaban haciendo tenía consecuencia, que lo íbamos a arreglar, por las buenas o por las malas. Cerró la puerta en mi cara. Esa fue la última vez que lo intenté cara a cara. Pasaron unos días después de ese intento fallido de hablar con él. Yo no le conté a mamá que fui hasta allá. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque ya no tenía sentido. ¿Para qué? ¿Para que se hiciera más daño? Ella seguía con su tratamiento, cada vez más frágil. Había semanas en las que parecía levantar cabeza, y otras donde se la pasaba en la cama sin querer hablar con nadie. Se le caía el pelo. Tenía náuseas todo el tiempo. Perdió peso. Yo hacía lo que podía. Pero entre los turnos médicos, las cuentas, mi laburo y mi cabeza rota, ya estaba funcionando en automático. Hasta que un día, mamá se sentó a la mesa y me dijo algo que no esperaba. Quiero cambiar el testamento. La miré sin entender. Pensé que era algo simbólico, una reacción emocional a todo lo que estaba pasando. Pero no. Estaba decidida. Me dijo que había hablado con una abogada amiga y que quería dejar todo por escrito, que mi hermano no iba a heredar nada, que el auto, el departamento, la pensión, todo quedaba para mí, que no iba a permitir que él, después de desaparecer y destrozarla así, viniera más adelante a hacerse el hijo arrepentido cuando ya fuera tarde. Y sí, no lo voy a negar, sentí una mezcla rara. Un poco de alivio, un poco de culpa, y mucha bronca. Porque estábamos haciendo esto por culpa de alguien que todavía seguía vivo, que podía arreglar las cosas con una sola llamada y no quería. A la semana, firmó todo. Y como si lo hubiera presentido, a los 3 días recibimos un burofax. Era de un abogado. Un pedido formal de reconciliación familiar enviado en nombre de mi hermano. En el texto, con palabras bonitas pero vacías, decía que él deseaba recuperar el vínculo con su madre y que cualquier obstáculo legal futuro podía interferir con esa voluntad genuina de acercamiento. Lo leí 3 veces. Era una amenaza. Un movimiento legal. La típica jugada de alguien que no quiere volver de verdad,
sino cubrirse para el día que le convenga reclamar algo. Mamá lo leyó. No dijo nada, solo me lo devolvió y se fue al cuarto. Esa misma tarde lo llamó la abogada y dejó todo registrado, que no quería contacto, que se consideraba vulnerada emocionalmente por su hijo, que cualquier intento de él por forzar contacto sería considerado hostigamiento. Fue duro, sí, pero necesario. Y, como era de esperar, al día siguiente él posteó algo en redes, una historia con una foto vieja en blanco y negro de mamá, con una música triste de fondo, y un texto que decía: nunca dejé de amarte, solo me alejé para sanar. Pero hay gente que no entiende eso. Sí. Así, en público. Como si fuera víctima. Como si todo esto fuera un drama romántico y no la mierda fría que fue. Y ahí, algo en mí se rompió. No sé por qué, pero esa historia fue lo que me empujó al borde. Me pasé años enteros callando, bancando, protegiendo, cuidando. Y él, que desapareció, que dejó a nuestra vieja pudriéndose en una cama, ahora posaba de hijo dolido para su grupito de iluminados. Me temblaban las manos. Quise contestar. Exponerlo. Subir las capturas. Contar la verdad. Todo. Pero me detuve. Porque entendí que lo que más le dolía no era el odio. Era el silencio. El corte total. Que ya no nos importara. Entonces tomé una decisión. Fui a la comisaría y dejé constancia. Nada grave. Solo una notificación formal. Si intentaba contactar a mamá, o a mí, o a cualquier persona cercana con fines intimidatorios, íbamos a actuar legalmente. Era una forma de marcar territorio. De dejar claro que esto no era un juego. Y sí, se enteró. Porque esa misma noche volvió a escribir desde otro número. Un mensaje que decía: te vas a arrepentir. No sabes todo lo que puedo sacar a la luz. Lo borré sin responder. Y le saqué captura. Ya no era una pelea familiar. Era una guerra psicológica. Una semana después del mensaje amenazante, me llegó una carta del juzgado. No era una demanda, pero sí una citación para una audiencia de conciliación familiar. El que la había solicitado era mi hermano. No entendía nada. La abogada me explicó que él estaba usando un recurso legal que, según el Estado, permitía solicitar mediación si un familiar directo consideraba que había hostilidad injustificada de parte del otro. Lo estaba haciendo para quedar como el que quería resolver todo, el pacificador, mientras nosotros quedábamos como los que lo rechazaban. Era una jugada. Y lo peor es que, si no nos presentábamos, podía usarse en su favor si él después quería iniciar acciones por abandono o hasta para reclamar visitas si mamá llegaba a estar internada. Le pregunté a mamá si quería ir. Me dijo que no. Me dijo que si entraba en una sala con él, le iba a agarrar algo, que solo de pensarlo se le revolvía el estómago. Y la entiendo. Porque no era solo lo que dijo o hizo. Era como la hizo sentir, como si fuera un error, una carga, un fantasma en la vida de él. Yo fui. Fui porque necesitábamos dejar las cosas claras de forma legal. Porque él no se iba a detener. Me senté con la abogada al lado, en una sala vacía con una mediadora y él frente a mí, vestido como si fuera a misa, con la mina al lado, agarrada de su mano. Sí, entró con ella. Como si esto también fuera su show. Ella no habló. Solo sonreía, con cara de yo gané. Él arrancó diciendo que quería sanar heridas, que había sido malinterpretado, que estaba preocupado por la salud de mamá. Que había escuchado rumores de que ella estaba mal y que no quería quedarse con culpa. Era tan falso que me daban ganas de reírme. Usó frases que claramente no eran suyas. Se notaba que había ensayado todo. Cuando me tocó hablar, fui breve. Dije que mamá había decidido cortar vínculo y que tenía todo el derecho. Que si él realmente quería arreglar algo, podía haber llamado, escrito, aparecido. Pero en vez de eso, nos había hostigado, amenazado, expuesto públicamente y ahora estaba intentando usar el sistema legal para manipularnos. Que no queríamos una reconciliación. Que queríamos paz. La mediadora lo miró. Le preguntó si entendía. Él hizo silencio. Bajó la cabeza. Ahí pensé que algo en él había hecho clic. Pero no. Era solo el silencio antes de otro golpe bajo. Al salir de la audiencia, ella, la mina, se me acercó. Me agarró del brazo y me dijo al oído: ¿de verdad pensás que ella va a durar mucho más? Cuando muera, ¿quién te va a cuidar a vos? Me le saqué de encima. Quise responderle, pero solo la miré. Porque si hablaba, la cagaba a gritos ahí mismo. Y entonces me di cuenta, no era solo manipulación. Era crueldad. Pura. Fría. Intencional. Volví a casa hecho mierda. Le conté a mamá lo justo. No le dije que ella había ido. No le dije lo que me dijo. Solo le conté que él no entendía, que seguía en otra. Mamá no lloró. Solo asintió. Como si ya no tuviera energía para más. Pero ahí algo cambió. Me dijo que quería grabar un vídeo. Que quería dejar un mensaje para cuando ella no estuviera. Me pidió que no lo viera todavía. Que solo lo guardara. Que lo mostrara después, cuando fuera necesario. Lo grabamos al día siguiente. Ella habló mirando a cámara. ¿Tranquila? Sin llanto.
Dijo cosas que nunca había dicho en voz alta, que se sentía abandonada por su hijo, que había dado todo y que, al final, la dejaron sola, que amaba a los dos hijos, pero que uno de ellos había elegido borrarla, que no era víctima, pero sí una mujer que merecía respeto. Ese vídeo me destrozó. Y me abrió los ojos a una decisión que venía pateando hace rato. Una semana después del vídeo, me senté solo en la cocina, de noche, con la compu abierta, el vídeo guardado en un pendrive y el celular sobre la mesa. No había ruido, solo el zumbido leve del ventilador. Y ahí, sin pensar demasiado, tomé la decisión que venía esquivando hace meses. Lo bloqueé de todos lados. No solo eso. También borré todos los archivos, conversaciones, fotos, recuerdos digitales donde apareciera él. Archivé todo. Cerré el capítulo. No para olvidarme. No soy tan ingenuo, pero sí para no tenerlo ahí, flotando, entrando en mi cabeza cada vez que me distraía. Ya no era mi hermano. Era otra persona. Y yo necesitaba seguir con mi vida sin esa sombra encima. Mamá lo notó. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Que no quería más medias tintas. Que él eligió. Que cuando uno elige destruir un vínculo de esa forma, después no se queje de no tener a nadie en los momentos que importan. Y por primera vez en mucho tiempo, mamá durmió tranquila. A partir de ahí las cosas fueron distintas. No mejores, pero distintas, más tranquilas. La casa se sentía menos tensa. No teníamos que estar pendientes de mensajes, llamadas, rumores. Podíamos enfocarnos en lo que de verdad importaba, que ella estuviera bien, dentro de lo que se podía. Seguíamos con el tratamiento, seguíamos con los trámites, yo con el laburo como podía. Pero la diferencia era que ahora había claridad. No más esperar lo imposible. Hasta que, en enero, llegó la noticia. La Mina, la novia de él, lo dejó. Sí. Así, de un día para el otro. Me enteré porque una conocida en común me mandó un mensaje. Che, ¿te contaron que ella se fue de la casa? No tenía idea. Busqué, y sí. Ella había cambiado su estado de relación en redes. Había posteado frases sobre soltar a quien no te valora, cerrar ciclos y volver a empezar sola. Y lo mejor, él empezó a mandar indirectas. Historias con música triste. Frases de arrepentimiento. Una, incluso, decía, nunca es tarde para volver a casa. Me reí. No porque me hiciera gracia. Me reí de incredulidad. ¿Después de todo lo que hizo? Después de las amenazas, la manipulación, los posteos, las mentiras, la audiencia, los mensajes anónimos, y lo que le dijo a mamá. ¿Volver? No. Y ahí vino el mensaje. Un mail. Sin asunto. Solo un texto. Sé que hice todo mal. No espero que me perdones. Solo quiero saber si puedo verla. Una vez. Nada más. Si decís que no, no jodo más. Pero por favor. Lo leí. Lo dejé ahí. No lo abrí más. No se lo mostré a mamá. ¿Para qué? ¿Para qué meter el dedo en la herida otra vez? Ella estaba teniendo unos días buenos. Comía. Se reía un poco. Dormía mejor. Y aunque su salud no mejoraba de forma mágica, al menos ya no cargaba con esa angustia. No iba a arruinar eso. Pero el muy hijo de puta no se quedó ahí. Una semana después, mandó una carta. Escrita a mano. De puño y letra. La dejó en el buzón de casa. No tenía remitente, pero era obvio que era suya. Eran 3 hojas. Me costó decidir qué hacer. Al final, la leí solo. Hablaba de cuando éramos chicos, de cosas que hicimos juntos, de cómo sentía que nunca fue escuchado, de cómo pensaba que mamá lo había anulado. Y sí, algunas cosas dolían, pero el mensaje no era claro. No decía perdón. Decía yo también sufrí, como si eso lo justificara todo. Y entonces entendí algo, él no buscaba redención, buscaba alivio. Que alguien le dijera está todo bien para poder dormir tranquilo. Pero no era todo bien, ni iba a estar. Guardé la carta. La metí en el mismo cajón donde estaba el pendrive con el vídeo de mamá. Y no respondí. Hasta el día de hoy, no respondí. Y aunque una parte de mí a veces quiere mandarlo a la mierda o explicarle todo lo que hizo mal, sé que no serviría. Él vive en una película donde siempre es víctima. Siempre alguien más tiene la culpa. Yo no voy a actuar en ese guión. Mamá tampoco. Mamá falleció un martes, a las 3:17 de la mañana. Estaba dormida. Me habían dicho que probablemente no iba a despertar, y así fue. No hubo escenas dramáticas. No me agarró la mano con lágrimas. No murmuró palabras finales. Solo dejó de respirar. Yo estaba ahí. Solo. Sentado en el sillón, con la tele prendida bajito y una taza de café frío en la mano. Cuando vi que su pecho no se movía más, no reaccioné enseguida. Me quedé mirando. Esperé 1 minuto, tal vez 2. Después me levanté, le tomé el pulso. Nada. Y no lloré. No en ese momento. Llamé al médico, a la funeraria. Todo en automático. Me había preparado para ese día durante meses. Y sin embargo, cuando llegó, me sentí como si alguien hubiera vaciado la casa. Como si todo el ruido,
Toda la tensión, todos los pensamientos que me perseguían desde que todo empezó, se hubieran ido. En el velorio vinieron algunos pocos, familia cercana, gente de la infancia, algunos vecinos. Nadie preguntó por él. Nadie lo mencionó. Como si ya fuera un dato más perdido en el pasado. Como si hubiéramos aceptado, sin decirlo, que ya no era parte de esto. Yo no tenía espacio para pensar en eso igual. Estaba ocupado sosteniendo a los demás, organizando todo, asegurándome de que mamá se fuera en paz, sin deudas pendientes, sin peleas en la puerta del cementerio. Y él, obviamente, no apareció. Pero sí mandó flores, con una tarjeta, para la mujer que me dio la vida. Perdón por no estar a la altura. Siempre tu hijo. La rompí sin leerla entera. No por odio, por dignidad. Después del entierro, volví a casa. Solo, silencio. Y por primera vez en años, ese silencio no me pareció hostil. Me acosté en la cama sin mirar el celular. Dormí casi 14 horas seguidas. Cuando desperté, me di cuenta de que la casa no era la misma. Había quedado grande, inmensa. Cada cosa tenía su eco. Empezó una nueva etapa. No sabría decir si mejor o peor. Solo distinta. Tuve que vender el auto. El departamento quedó a mi nombre, pero lo puse en alquiler. Me mudé a un lugar más chico, más manejable. Empecé terapia. A trabajar en cosas que había abandonado por años. De a poco volví a ver amigos que había dejado colgados. Les conté lo justo. La mayoría no sabía nada. No porque no les importara, sino porque me alejé tanto que ya no sabían cómo acercarse. Me disculpé con los que valía la pena. El resto, quedó en el camino. Nunca volví a saber de él directamente. Pero supe cosas. Me dijeron que se mudó a otro estado. Que vive en una ciudad chica, cerca de Utah. Que consiguió laburo en algo de atención al cliente. Que está solo. Que no volvió con la mina. Que a veces menciona a mamá, pero siempre desde un lugar confuso. Como si no supiera bien cómo contar lo que pasó. Yo tampoco sé cómo contarlo, para ser honesto. No hay forma correcta de explicar por qué un hermano se convierte en un extraño. Ni cómo una madre puede morir sin volver a ver al hijo que parió. No hay frases de autoayuda que arreglen eso. Solo están los hechos. Y la memoria de lo que uno hizo cuando todo se desmoronaba.